Hola a todos, bienvenidos al tercer episodio de Zapatos Paganos. Hoy es un podcast que he prometido en los dos anteriores y bueno, voy a hablar un poco de las aventuras y desventuras de hacer un año y un día. Que bueno, digamos, es una especie de plan de estudio o bueno, de aprendizaje que se da sobre todo en la religión Wicca, o es al menos donde yo más lo he oído mencionar. Bueno, si se escucha algún ruido extraño es porque en este momento está lloviendo y además hace mucho frío y a mí me encanta el frío y aquí estoy con un chocolate caliente y la lluvia y el frío, me encanta, me encanta. Lástima que no estoy en ningún bosque ni en ningún campo o algo así. Pero bueno, creo que es un buen ambiente para hablar un poco y como ya saben, una vez que empiezo a hablar no me callo, pero trataré de controlarme y si veo que hablo demasiado, pues haré un segundo podcast con esta misma temática. Pero bueno, básicamente lo que quiero es hablar de ese estudio que terminé en marzo, el 17 de marzo. Y lo hice basándome en el plan de estudios o de aprendizaje que tiene el libro de Timothy Roderick, que se llama Wicca, A Year and a Day, es Wicca, un año y un día. Y es un libro que tengo desde hace varios años, más de 5. Y en realidad yo empecé a hacer el libro, empecé a hacer los ejercicios en el año 2011. Sí, 2011. Y creo que hice aproximadamente unos 2 meses y luego no seguí. Primero porque me fui de viaje, estuve varios días en Argentina y claro, mi estado mental cambió completamente. Estaba en modo turista, encantada y no dediqué tiempo a continuar los ejercicios. Luego al volver tuve que regresar comenzaron las clases, o sea, regresé a clases en la universidad y yo nunca fui muy buena compaginando la universidad con otras cosas. Así que los ejercicios del libro cayeron en el olvido hasta marzo del 2016. Sí. Yo comencé a hacerlos en ese año, en el 2011, y me gustaron mucho. En verdad era como un pequeño reto y además como estaba en ese momento de vacaciones, pues tenía todo el tiempo para hacerlos cuando quisiera. Y era muy bonito de por sí, tenía ejercicios algunos súper simples, otros más que requerían un poco más de, digamos, de preparación o de atención. Pero siempre noté que desde el primer día me hacía pensar, o algo que te hace reflexionar. Pero bueno, como ese momento no finalicé los ejercicios, siempre fue como una meta que tenía de algún día retomar los ejercicios del libro, vamos a completarlos. Pero bueno, como he dicho con anterioridad, no me identifico como wicana. En un inicio, al inicio de mi práctica, a los 13 años, sí. Pero luego me di cuenta de que había muchas cosas con las que yo no encajaba o que no le veía mucho sentido o no resonaban conmigo. Por ejemplo, muchos actos rituales que conmigo no van, en verdad. Yo soy una persona mucho más práctica y que me gusta improvisar. También me gusta planificar, pero le tengo mucho cariño a la improvisación. Y en cierta forma creo que, aunque a pesar de que tú puedas practicar la Wicca como tú quieras, había cosas más allá de organizar un ritual con las que yo no encajaba. Pero bueno, entonces la pregunta es, ¿por qué si no te consideras wicana, haces ejercicios de un libro que se llama Wicca, un año y un día? Bueno, porque para mí el libro es
muy valioso en el sentido de que a pesar de que se centre en la idea de la Wicca o se titule así, es algo de lo que todos podemos aprender. Incluso personas nuevas, o sea, recién llegadas al camino ya sea de la Wicca o al camino del paganismo o lo que sea. Personas que estén aprendiendo, este es muy buen comienzo. Incluso personas que ya tienen años de experiencia y de trabajo constante, esto también. Y yo dije, yo no voy a desechar este libro porque ya yo no consideré que me quiero etiquetar con una palabra. Y en verdad que vale mucho la pena. Sí es cierto que se centra bastante en deidades. Hay días especiales como de honrar o de adorar a una deidad en especial. Y bueno, yo sé que hay muchos paganos que no creen en deidades, básicamente. Otros que sí. Pero en cierta manera yo creo que es bueno para ambos porque te da a conocer un poco de mitología y eso siempre es interesante. No solamente habla el libro, no solamente habla todo el tiempo de Wicca, 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 no. Realmente yo creo que es una de las palabras menos mencionadas. Enseña muchísimas cosas básicas, pero muy buen comienzo. Por ejemplo, sobre lo que es la meditación, la respiración, la visualización, los sabbats, los esbats, el tarot, las runas, lo que es lo del espejo mágico, que es el espejo negro. Hay varios días con muchos ejercicios acerca del espejo. Es súper interesante, en verdad esa parte me encantó. Habla también de las hierbas, de tus correspondencias como persona. O sea, lo interesante y lo realmente bueno de esto es que siempre, siempre te ayuda como a encontrar aquello que resuena contigo. Y eso a mí me encantó. Y bueno, el libro, cuando yo lo volví a, como, sí, digamos, lo volví a empezar, pues yo en ese momento estaba pasando por una época complicada, bastante complicada en mi vida. Y me di cuenta que como que estaba dejando de un lado lo que era mi práctica. Y dije, bueno, ¿por qué no retomar las actividades del libro ahora que tengo tiempo? Para poner en situación, yo en ese momento estaba en México, había dejado un trabajo aquí en España que era horrible, horrible, el peor trabajo de mi vida, no por la actividad que hacía, porque la actividad coincide con, digamos, básicamente lo que estudié, que me encanta lo que estudié, pero era una oficina horrible, lamentable, con una jefa sinceramente bipolar y unos compañeros que de verdad yo no encajaba allí y eso me trajo bastantes consecuencias, sobre todo en la salud. Y bueno, sí, salud mental, física, emocional. Yo básicamente creo que me estaba volviendo loca. Y cuando por fin se terminó ese trabajo espantoso y fui libre y me fui de vacaciones a México y wow, me liberé de eso, yo pensaba que iba a sentirme bien automáticamente a pesar de no tener un sustento. Pero resulta que no, que allí fue cuando, digamos que explotó toda la acumulación de estrés, que en cierta forma ya había como explotado un poco con el estado de salud que tenía yo. Pero luego, cuando ya estaba libre de eso, fue que caí en una depresión bastante complicada, de la que sinceramente yo no sabía cómo salir de eso. No tenía ni idea porque era la primera vez que me pasaba. Y digamos que racionalmente yo entendía lo que me pasaba, pero no sabía cómo superarlo emocionalmente.
En fin, con el tiempo pues mis vacaciones allá terminaron. Me vine de nuevo aquí a España. Regresé al lugar donde estaba viviendo. Yo en ese momento compartía casa con otras personas. Y yo, bueno, antes de volver me había propuesto ciertas cosas, como, bueno, voy a caminar más seguido, voy a pasear por ambientes naturales más frecuentemente, em, y voy a retomar los ejercicios de este libro. Y aunque tardé un poco en hacerlo, al final lo hice y comencé, sí, 17 de marzo me parece, del año 2016. Y claro, como en los ejercicios del inicio ya yo los había hecho en el 2011, recordaba algunos. Y no sé si era por mi estado de ánimo o qué, pero sentía que iba un poco lento, que eran un poco como aburridos. Pero recordé que me gustaba mucho y incluso busqué en unos archivos antiguos que tenía, porque yo había escrito como cada día lo que había que hacer y cómo lo había hecho yo. Y bueno, lo leí y como que retomé un poco como el interés y me dije, bueno, estoy empezando de nuevo. Yo sé que ya hay varias cosas que ya hice y estaba como impaciente por llegar a las que no había hecho. Pero bueno, fue muy al inicio así como estoy un poco atorada por llegar a lo nuevo. Pero luego fui llegando a esa parte y bueno, antes de eso como que me fui adaptando un poco a lo que ya, a la parte que digamos ya conocía, pero le fui como tomando un poco más de gusto. Y me fue gustando más y cuando ya llegué a la parte, digamos, desconocida o nueva, pues estaba más contenta. Em, en un principio, como que no era tan laborioso, era más que nada algo con lo que podías trabajar contigo mismo, una vela y listo. Pero luego se hace un poco más laborioso, pero claro, eso depende de cómo te aproximes a eso, ¿no? A ese tipo de labor. Pero bueno, porque al final la idea principal que se me va, que por qué yo hice esto, bueno, ya comenté la época por la que estaba pasando, además de que necesitaba estructura en mi práctica, que es, digamos, muy libre. Y dije, bueno, tengo que retomar eso y seguir aprendiendo, además de volver un poco a lo básico, que siempre hay que hacerlo, porque igual yo pienso que aprendes mucho más y retomas cosas que tal vez habías olvidado e incluso ves aquello que creías conocer desde otro aspecto. Y eso es muy, muy importante. Y bueno, con este libro así fue, así lo hice. Y de verdad que valió mucho la pena. Bueno, recomendaciones un poco para aquellas personas que estén interesadas en comenzar a trabajar con este libro. Primero, hay que llevar como, bueno, no hay que hacerlo, pero es algo que yo hice y creo que es bueno, como una especie de diario de las actividades que haces en el libro. Yo llevaba uno en la agenda de las brujas, que la que publica Llewellyn, es que no lo logro pronunciar bien, pero es la editorial que es la que edita la mayoría de los libros más famosos del paganismo y de Wicca, que bueno, se escribe Llewellyn, Llewellyn, o como sea. Y bueno, siempre tiene la agenda de las brujas y yo eso lo he utilizado como ese diario donde yo escribo o escribía las actividades que había que hacer o cómo la había hecho yo, qué había sentido, cómo me pareció. Y también llevo otro diario escrito en Word donde doy como más detalles de todo. Con ese estoy un poco atrasada, ahora lo estoy como terminando, complementando con lo que tengo escrito en la agenda de Llewellyn. Pero bueno. Y yo creo que eso es básico para recordar un poco o sea, para el futuro, ¿no? Para recordar un poco lo que hacemos.
con esos ejercicios y también en cierta forma para el presente, porque te sientes, al escribirlo, al detallarlo, le das como cierta realidad o cierta relevancia, un poco más allá de leer un libro, hacer la actividad y luego irme a hacer otra cosa. A eso me refiero. Y bueno, por otra parte, el autor Timothy Roderick, al inicio del libro, él comenta que, bueno, que él sabe que no es sencillo hacer todos los días una actividad. Que si, por ejemplo, tú comienzas hoy y haces actividades por 3 meses y luego paras, que luego si quieres volver a empezar no necesariamente tienes que hacerlo desde el inicio, puedes seguir el día en que lo dejaste. En mi caso, como habían pasado varios años desde que lo dejé, pues preferí retomarlo desde cero. Total que, bueno, en todo este proceso, este inicio de trabajar con este libro, empecé también como a trabajar en algunos de los Tarot Challenge, como retos de tarot, de como una pregunta para todos los días durante un mes. Comencé también a hacer un curso que era gratuito, un curso de intuición de 7 días nada más, que dio una chica que se llama Elle North. Es muy buena, voy a poner un link a su web en la descripción. Es excelente, una persona excelente. Y bueno, al inicio tenía, digamos, todas esas tareas juntas y era bastante divertido, en verdad. Y allí fue cuando me di cuenta que a pesar de que yo en cierta forma seguía sufriendo porque no tenía un trabajo, en verdad necesitaba ese tiempo para mí, para, sí, para sanar todos los problemas que tenía o que en cierta forma me había creado yo o había dejado yo que el ambiente me afectara tanto. Y también para seguir aprendiendo y retomar lo que era mi camino espiritual, que siempre fue muy importante. Y en ese momento, además, pasó, digamos, comencé en marzo. En abril yo decidí, tomé finalmente la decisión que había querido tomar desde hacía mucho tiempo, quería mudarme. Y pues no fue fácil, fue otro proceso más por el cual sufrí, añadido al hecho de que no tenía trabajo. Y lo cual es complicado cuando dices, no tengo trabajo y quiero mudarme. Y parece que se contradice, ¿no? Y además, a veces no consigues mucho apoyo de los demás. Incluso realmente yo no lo estaba buscando. Pero claro, a la gente le gusta comentar y decir cosas. Pero bueno, así es. Y yo dije, pues yo voy a mudarme igual. Y comencé a buscar casas o pisos o apartamentos para alquilar que estuvieran dentro de mi presupuesto, obviamente. Y realmente no encontraba nada decente. Y las que encontraba que eran decentes necesitaban que yo tuviera un contrato de trabajo. Entonces había caído en una especie de círculo vicioso. Fue bastante preocupante y recuerdo que el día que me rendí, totalmente dije, no me puedo mudar, tengo que quedarme aquí con estas personas que en realidad no me tratan bien. No estoy contenta, pero tengo que quedarme aquí porque no tengo a dónde ir. Y recuerdo ese día estaba viendo la serie de Downton Abbey, muy buena por cierto. Estaba así como ahora, con un colacao. Y me llegó un mail de un piso que estaba en alquiler muy cerca del lugar donde vivía, con un metro súper cercano, dentro de mi presupuesto y además directamente con el dueño del lugar. Y bueno, al día siguiente fui y digamos que el resto es historia. Me mudé efectivamente, conseguí trabajo. En cuanto me mudé, literalmente, en cuanto me mudé conseguí trabajo. No había pasado ni 2 o 3 días. O sea, incluso todavía no me había mudado y ya me habían dicho que sí a ese trabajo. Pero no se concretó sino unos días después de que me mudé. Después de eso conseguí otro trabajo. Me cambié. Y
ha sido, bueno, espectacular. A veces yo creo que los cambios de vida o de estilo, un poco de estilo de vida, son también necesarios para las metas. En el caso de que sea posible, porque si yo no hubiera conseguido este lugar, probablemente seguiría en el mismo sitio donde estaba antes, que me estaba afectando también mucho. Y allí es cuando te das cuenta que mucho dentro del proceso de sanación, muchas veces los cambios son lo mejor para lograrlo. Estoy hablando, me refiero en mi caso que yo no tenía ninguna enfermedad grave, o sea, estaba mal físicamente, pero no tenía nada grave ni de muerte ni nada de ese estilo. No quiero decir que una persona con una enfermedad fuerte necesite mudarse o cambiar de ambiente y se va a curar. No. O sea, no quiero caer tampoco en ese tipo de cosas. Lo digo por mis problemas de estrés, de depresión y de ansiedad, que era la primera vez que los afrontaba. Y a pesar de eso, yo decidí, yo puedo mudarme, puedo hacer esto y puedo retomar un poco las riendas de mi existencia y de quién soy yo. Y si yo puedo, yo creo que otros también. Así que en algún momento en que alguien se sienta que no puede, pues que piense que sí. En situaciones similares, supongo. Pero bueno, que con todo eso yo empecé aquí y continué con mi práctica. Ahora sí podía, digamos, tener como un espacio más abierto y dedicado a mi práctica. Y como yo quería tener como una especie de altar simple, un altar sencillo que antes lo tenía en el otro lugar donde vivía, pero claro, nada que ver como lo tenía ahora, como lo tengo ahora, perdón. Y además de que puedo ir y venir cuando yo quiera, que si quiero leer el libro en el salón, lo leo en el salón, etc. Y eso me ayudó también como, me dio un impulso para continuar lo que estaba haciendo. Y bueno, todos los días, recuerdo, iba yo como un reloj, abría el libro, no tenía ninguna hora preferida, podía ser mañana, tarde o noche, o cuando yo quisiera básicamente, y me ponía a hacer las actividades. Lo bueno es que el autor pone, al final de cada 30 días, él hace como una lista de los materiales que vas a necesitar para el próximo mes. Seamos sinceros, yo casi nunca tenía esos materiales y no los iba a comprar tampoco. Primero, por la parte de ahorro en el inicio, que no tenía empleo y no iba a estar gastando en ello. Segundo, que como ya he dicho, a mí me gusta improvisar. Y decidí que bueno, yo podría sustituir cosas, las que él dijera, las que no tuviera. Y sí compré una que otra de las cosas, sobre todo alguna hierba o una piedra, un cristal, pero muy poco la verdad. O sea, lo que quiero decir es que si quieres hacer este libro, por ejemplo, o este tipo de actividad, no pienses que tienes que gastar muchísimo dinero en ello. Si quieres hacerlo, lo haces. O sea, sería genial, ¿no? Que yo pudiera abrir el libro y decir, bueno, esto es lo que necesito para el próximo mes y voy y lo compro todo. Maravilloso. Pero en mi caso, no lo consideré. No era posible en un inicio, luego tampoco lo consideré como algo tan necesario. Siempre se puede improvisar, a pesar de lo que diga el libro. Luego, otra cosa que quería comentar es que algunos ejercicios como que no iban muy de acuerdo conmigo tampoco. Y allí yo, bueno, tomé varias como varias decisiones. En algunos ejercicios, por ejemplo, decidí seguirlos tal cual como aparecían aquí y ver qué tal. Porque tal vez yo no estaba muy de acuerdo al leerlos, pero no sé cómo sería la experiencia de hacerlos así. Y los hice. Algunos me gustaron mucho, otros no tanto. Para otros ejercicios sí los adapté más a lo que yo haría. O sea, sin perder como el centro o la intención de la actividad.
Y otros definitivamente los cambié o sea, los cambié en el sentido de si era, por ejemplo, de que tienes que irte a creo que esto lo he mencionado antes, a un cruce de caminos y ahí tienes que poner no sé, un trabajo mágico, tienes que enterrarlo allí. Era como, no, yo vivo en la ciudad, no, no voy a viajar ni voy a ir a ningún lado a hacer esto, por ejemplo. O algunos ejercicios directamente que digo, bueno, los hago a través de la visualización y la meditación. Porque o no tengo los materiales o se hace muy complicado. Hay, hay además varios días porque, muy importante, además de que sean ejercicios, no quiere decir que sean ejercicios de magia o de vamos a hacer un hechizo para adelgazar o un hechizo para que te llame el amor de tu vida. No, el libro no va a esos lugares comunes y eso es lo que me gusta. Te da como ejercicios o prácticas para limpiar un espacio, limpiar tu casa, a ti mismo, te da muy muy buenas meditaciones, excelentes meditaciones y visualizaciones. Sobre todo meditaciones de ponerte en lugar de el otro, pero sin que el otro no sea necesariamente una persona. Hay una meditación en la que tú eres como un campo de trigo y es genial, absolutamente genial. Y pasas por todo el proceso de transformación, de ser trigo y te conviertes en una comida. Es genial. Suena gracioso, pero es muy bueno. El libro tiene además como días o sea, hay días que son un poco que requieren más tiempo, mucha actividad y otros días que no tanto. Lo cual me dirán, pues sí, obvio. Pero lo que quiero es que se entienda que no hay, o sea, que yo no podría decir, bueno, yo termino los ejercicios en 20 minutos todos los días. No, porque incluso hay días en los que trabajas con la idea del ejercicio durante todo el día. Y hay algunos, por ejemplo, que son también de crear. Son ejercicios muy creativos en la parte no solamente de pensar, sino de hacer cosas. Por ejemplo, te enseña a hacer inciensos de diferentes tipos. Hay muchos días dedicados a inciensos, no necesariamente seguidos. Hay días para hacer aceites, otros días que te enseña cómo crear una especie de corona donde tú escribes todos tus puntos fuertes, tus puntos a mejorar, si mal no recuerdo. En fin, que te enseña a ser creativo, te enseña a hacer las muñecas de Brigitte. Yo no tenía los materiales y la hice con papel, simplemente. Y no me quedó mal. Y además, muy importante, tiene los sabbats, la explicación de cada uno está seguida. Son varios días, no un día por sabbat, sino que cada día te explica como un detalle de ese equinoccio, de ese sabbat, etc. Y son un montón de días seguidos. Tal vez alguien quisiera como hacer que planificarlo mejor y que coincidieran con el día o los días previos y posteriores a la fecha en la que se celebran. Yo no lo hice así. Yo seguí el libro como está, o sea, todos los sábados seguidos y aprendí muchísimo. Incluso te da hasta recetas de cocina, que algunas, o sea, que sí pude hacer. Y eso, que te da creatividad. Y bueno, volviendo a lo de los sábados, yo los hice seguidos, como ya dije, y aprendí un montón, porque claro, siempre oyes como lo básico, lo que lees, lo bueno, aquí el sol muere y nace, etcétera, en fin. Típico, es la primera cosecha y aquí celebramos la segunda cosecha, el Samhain, Samhain, Halloween, como lo llames o lo pronuncies, es el año nuevo de las brujas. Pues aquí te lleva un poco más allá de eso. Te enseña realmente a hacer una celebración. Yo soy sincera y no lo celebro realmente. Puede ser que ponga o prenda una vela o algo, pero no es algo que a mí, que si se me olvida el día,
me sienta mal por ello. Normalmente no se me olvida el día, siempre recuerdo, hoy es el equinoccio de primavera, hoy es el equinoccio de otoño, hoy es tal cosa, en fin, por decirle un nombre, ¿no? Y aunque yo no haga nada a veces muy resaltante, siempre lo tengo presente. Incluso yo lo que trato de relacionar más en la rueda del año y los sabbats, etcétera, es eh, con la vida diaria, no solamente de que, bueno, que ahora los días son más largos o son más cortos, etcétera. O sea, yo trato de relacionarlo un poco con lo práctico del día a día. Pero bueno, con este libro aprendí mucho de ver como esa parte ceremonial y divertida, ¿no? Que hay que hacer. Sí, bueno, si quieres. Por otra parte, muy curioso que el libro tiene cerca del final de algunos ejercicios o de como cada etapa de ejercicios, tiene lo que se llama el día de silencio y de reflexión, que básicamente es que pases un día entero sin hablar. Y eso es para mí absolutamente imposible. Lo cual es extraño porque yo soy una persona que puede estar callada el día entero, rodeada de otra gente, puedo hablar, pero no necesariamente soy muy habladora en persona. Por eso creo que es que hablo tanto cuando grabo podcast. Y eso, o sea, un día de silencio totalmente imposible. Incluso cuando caía días de fines de semana y yo decía no voy a hacer ningún plan porque voy a intentar hacerlo del día de silencio, era imposible. Totalmente imposible. Pero bueno, el que alguien no esté callado todo un día no quiere decir que no pueda hacerlo de la reflexión. Y claro, te hace preguntas como, por ejemplo, de lo que has aprendido hasta ahora, qué crees que tienes que repasar o qué te ha gustado más, qué te ha gustado menos. Y te pide sobre todo que pases ese día enfocándote en un sentido. Por ejemplo, enfócate en lo que es el sentido de la vista o lo que es el sentido del tacto. De realmente enfocarte en ello, de agarrar cosas o sostener cosas y no solo tenerla en las manos y ya, sino ver cómo se siente. Está frío, está caliente, suave, es áspero, o sea, qué energía me transmite, etcétera. Prestar más atención a lo que hacemos todos los días, a veces mecánicamente. Y eso es muy, muy interesante. Por otro lado, creo que esto, bueno, ya lo mencioné, que eran los días de honrar a los dioses. Y te va dando un dios o una diosa diferente, en la que básicamente puedes hacer un altar y como honrar a esa personalidad de la deidad. Yo lo que hacía era tratar de hacer meditaciones con eso, que era mucho más práctico y bastante interesante también. Luego tiene una parte, bueno, no estoy yendo en orden cronológico ni de ningún tipo, ¿no? Habla de los elementos y tiene muy buenas meditaciones para conocer, digamos, las figuras de los elementos, figuras, digamos, mitológicas o tradicionales, como sirenas, los gnomos, etcétera, de ese estilo. Y es muy, muy, muy buena meditación, todas estas. Luego también está la parte del círculo. Te enseña a trazar un círculo. Aquellas personas que ya lo sepan, bueno, a ver, que siempre es diferente la forma en que cada quien hace un círculo o hace un ritual. Aquí te va enseñando como por etapas, día tras día, y es como más fácil irlo captando y aprendiendo. Yo decidí que esta vez en estos ejercicios los iba a hacer un poco al pie de la letra, porque dije, bueno, esto es una forma distinta de hacer un círculo a la que a mí me gusta. Voy a intentar, voy a aprenderla así como lo dicen aquí en el libro, a ver qué tal. Y me gustó mucho. Es, de nuevo, no encaja totalmente conmigo porque es demasiado ceremonial a veces. Como muy no solo lo ceremonial, sino un poco como, no sé si llamarlo como si fuera una especie de teatro, que no tiene nada de malo. Pero yo prefiero, como ya dije, improvisar un poco más. Pero bueno, esto te enseña como cada uno de los pasos y es muy, muy, muy interesante la forma en que lo hacen.
y de la cual se pueden sacar muchas cosas buenas y adaptar, porque eso es otra cosa importante. Aquí lo importante es que al hacerlo sepas que no es algo que esté escrito en piedra y que tiene que ser así porque sí. Y como hay un dicho que muy americano que es de tómate las cosas con un grano de sal, o sea que dudes de todo o que no estés tan seguro de aquellas cosas que dicen otros, sino que pienses que es aquello que va mejor contigo. Y eso es lo que yo hice siempre con este libro. También habla de lo que son los instrumentos o herramientas mágicas, las tradicionales, sobre todo en Wicca, lo de la vara, el cáliz, el pentáculo. El pentáculo sí forma parte de mi práctica, en verdad. Y es muy, muy interesante también porque no solo te explica, bueno, el agua es el elemento, por decir, que coincide con el oeste. Y el color es azul. No, te invita a meditar. Tiene muy buenas meditaciones para encontrar, por ejemplo, símbolos que tú puedas asociar con ese elemento y a la vez con tu herramienta. Además es curioso porque para Roderick, el autor, para él la parte del aire y por ejemplo las espadas en el tarot él asocia las espadas es con el fuego y los bastos con el aire. Y yo lo asocio al revés. Y así lo seguí, como yo lo creo realmente. Incluso cuando habla de la vara, de la herramienta de la vara o varita, él la asocia con el aire. Y yo directamente en ese momento intenté como ver cómo era la asociación con el aire. Me pareció que era interesante. Pero para mí es más tradicional un poco con el fuego. Pero creo que en este caso la vara podría ser como una mezcla de las dos. Ahora, hablando del tarot, no. Para mí el basto es fuego. Los bastos son fuego y las espadas es aire, es la mente. Pero bueno, eso es una opción, una decisión de cada quien, ¿no? Luego, cuando él empieza a hablar de los círculos, él explica acerca de los mitos del círculo mágico. Y creo que es una de las mejores explicaciones que hay en todo el libro. Es excepcional, excelente. Y bueno, lo acabo de encontrar justo. Es el día 229. En el libro que tengo es la página 224. Y es el de trazar el círculo, los mitos y las realidades. Es yo creo que de los mejores días, del que más me sorprendió y me encantó leer. Porque en cuanto se habla del círculo, lo que yo al menos percibo, muchas personas lo plantean como de una forma muy inflexible. Y con lo típico de que tiene que tener cierto diámetro o no se puede cruzar una vez que se traza o se tiene que abrir una puerta para poder cruzarlo si hace falta, que es una barrera de protección, etc. Y aquí él, digamos, rompe todos esos mitos y de una manera muy, muy interesante. No lo quiero comentar ahora porque ya llevo más de 38 minutos hablando. Así que voy a apurarme un poco. O eso digo yo y luego es mentira. Pero, bueno, luego de toda esta parte ceremonial, que también es muy, muy buena, y la retomé un poco porque como dije, yo me gusta improvisar, soy muy práctica. Y a veces no está de más recordar esta parte de rituales más, digamos, como que requieran un poco más de organización y sean más ceremoniales. Me pareció interesante y no descarto que en un futuro este tipo de rituales yo los incluya un poco más frecuente en lo que hago. Luego, bueno, en general tiene muy buenas frases. Algunas son graciosas, otras son muy
muy prácticas o muy rotundas. Aquí tengo una subrayada que dice que la magia no es encender velas ni hacer un canto simple y sentarse a esperar que esos actos simbólicos hagan algún cambio. Algo siempre muy importante que tenemos que tener en cuenta. O sea, que yo encienda una vela y empiece a cantar algo, o que precisamente invoque a los 4 elementos y a los dioses de tal y tal, no garantiza ningún cambio. Es así. Aquí lo que dice, luego la segunda parte de la frase es que tienes que actuar de manera práctica para producir un cambio. A mí me encantaría lo que vemos en la televisión, televisión o libros de ficción, de que eso, siendo la vela, pongo un caldero, pongo 3 hierbas, sale un humo espectacular y me siento a esperar que la vida cambie. Y no, allí también juega mucho la acción que tomes. Y creo que eso es algo que a veces la gente tiende a olvidar. Y luego se preguntan, ¿por qué mis hechizos no funcionan? Bueno, también todo necesita un cambio en la vibración y en el pensamiento. Muy importante. Entonces, otra frase interesante que dice, la magia es el proceso que cambia tu conciencia y luego cambia las circunstancias de tu vida. Eso se relaciona mucho con lo que dije. O sea, un cambio de conciencia, un cambio de vibración, un cambio en los pensamientos. Muy importante y clave para todo. O eso digo yo. Pero bueno, cada quien. Y en general, yo recomiendo este libro. Lo recomiendo muchísimo para todos aquellos que sean nuevos en el paganismo, en la Wicca. Y para todos aquellos que ya sean practicantes desde hace tiempo. Porque es eso, te da estructura. En mi caso yo la necesitaba organizarme. Y no dejas de aprender. A pesar de que ya tengas muchos años practicando, como es mi caso, eso no garantiza que yo sea experta en nada, en realidad. Y esto ha sido muy, muy buen aprendizaje. Me ha dado mucho y me ha aportado mucho y me ha hecho, sobre todo, reflexionar. Algo a lo que quería llegar. Yo tuve muchos días, se me hacía más complicado por los horarios y a veces pasaban días en los que no podía hacer los ejercicios o estaba muy cansada o a veces hasta se me olvidaba. Me pasó como muy poco, en verdad, como 2 o 3 días que los olvidaba por completo y luego era como del libro. Pero en general siempre recordaba, tengo pendiente hacer estos días, tengo estos días atrasados. ¿Qué hacía yo? Trataba de no acumular tantos ejercicios porque yo quería tomarme cierto tiempo como para entender cada uno, procesarlo. Pero bueno, el fin de semana trataba de hacer aquellos ejercicios acumulados. Incluso esta vez también me fui de viaje y traté, o sea, recuerdo, bueno, yo tengo el libro escaneado también, desde hace tiempo lo escaneé yo. Y me llevé ese archivo para revisarlo durante las vacaciones y ver qué actividades podía hacer, qué otras no tanto. Pero bueno, el hecho es que los días que tenía yo atrasados trataba de cumplirlos los fines de semana. A veces incluso seguía estando atrás. Pero la cuestión es que no, o sea, si fallas en el sentido de que no puedes hacerlo todos los días o que te saltes un día o lo que sea, no sientas que lo estás haciendo mal, que no estás cumpliendo, que tienes que volver a empezar. No. O sea, las cosas pasan y esto no es sencillo de seguir en el sentido de que hay que
en general se compagina con muchas otras actividades. Cuando yo estaba sin trabajo, tenía mucho más tiempo para hacerlo. Cuando empecé a trabajar, pues no tanto. Es entendible. Entonces hay que darse digamos, esa libertad de fallar un poco, simplemente. Y no es realmente un fallo. Por otra parte, si eres una persona que trabaja desde casa, por ejemplo, o tiene su propio negocio, como sea, también puede ser difícil compaginar, ¿eh? Yo no quiero decir que porque yo trabaje fuera de casa o algo se me hace tan difícil y los demás que tienen más tiempo libre o lo que sea, o que trabajan desde su casa, que no necesariamente quiere decir que tengan más tiempo libre, sí van a poder hacerlo seguido. Cada quien se organiza diferente y a mí sí me hubiera gustado poderlo haber hecho cada día como se debía, pero simplemente no pude. Y hubo un tiempo en realidad en el que tampoco tenía muchas ganas de hacer nada, básicamente. Y lo dejé como por 2 semanas. Y luego ya cuando me calmé y retomé mi rutina, pues continué. Y fue muy bueno. En verdad, yo recomendaría 100% hacerlo sin tener miedo a equivocarse, a fallar, sin tener miedo a pensar de que porque no tengo tal herramienta o no tengo una vela azul, no tengo tal hierba, no tengo nada, no puedo continuar. No, adapta. Muchos de los días en los que se requería algún tipo de incienso, yo en particular si lo tenía lo utilizaba, pero la mayoría de los días no. ¿Qué hacía? Pues ponía cualquier incienso de los que tengo allí. Pensaba, a ver, qué incienso voy a poner y era el primero en que se me ocurría. O ponía mi incienso de pino, que es mi favorito, directamente. O días en los que había que usar algún aceite. Yo no tengo ningún aceite. Usaba uno de los perfumes estos que huelen bien a vainilla o coco o lo que sea. La cosa es entender que no todo tiene que ir al pie de la letra y que improvisar o cambiar las cosas no es un fallo. Y también hay que tener en cuenta que habrá momentos, habrá cosas que leas del libro y de cualquier libro con las que simplemente no estés de acuerdo o no veas que resuenan contigo. Pero eso no quiere decir que no lo intentes. Por intentarlo, o sea, puede ser que es lo que hablaba antes de que él asocia a las espadas con el fuego. Para mí eso no resonaba en lo absoluto. Pero sin embargo, leí la explicación que da, sin embargo, en la parte de las herramientas dije, bueno, vamos a ver qué tal sería asociar, por ejemplo, la vara en vez de con el fuego la asocio con el aire. Es intentar una perspectiva diferente a la tuya. Y muy importante, porque no solo te hace crecer en la parte espiritual, sino como persona. Y en estos tiempos complicados en cuanto a la tolerancia, pues, bueno, ¿qué tiempo no ha sido complicado en cuanto a la tolerancia? Pues es eso, es de aprender a ver y hacer las cosas de otra forma, porque el que hayamos encontrado o conseguido una forma que se adapta a nosotros no quiere decir que haya otra mejor o más efectiva, o incluso más lenta o más aburrida, pero hay que intentarlo a ver qué tal. Y bueno, parezco aquí dando como un discurso de autoayuda, pero es verdad. Y bueno, en general, el libro, bueno, también, ya lo dije, que habla del tarot. Como, o sea, ya yo tengo muchos años estudiando tarot y leyéndolo y me encanta. Y este fue como bastante refrescante, ¿no? Habla de los arcanos mayores específicamente. Luego habla de las runas y también de la numerología. Esto ya hasta el fin, como al final de las prácticas. Pero de verdad yo creo que o sea, es un libro que aunque suene que básico, va mucho más allá de lo básico. Se aprende mucho, mucho con él. De verdad vale la pena. Y eso pues yo recomiendo
Por cierto, hay un día en el que te pide visitar un cementerio. No recuerdo el día exactamente, pero importante. Incluso hay otro día que te pide que hagas horas de voluntariado. O sea, por eso yo creo que es importante, antes de comenzar los ejercicios de la semana, leerlos un poco, por si te cae por sorpresa, cosa que me pasó a mí muy seguido. Llegó el día, no sé, día 150 y no lo había leído. ¿Y qué me dice el día 150? Hola, hoy tienes que ir de voluntaria a, no sé, a alguna causa que te guste. Y yo, ¿ah? Y eran las 10 de la noche, por decir. Complicado, ¿no? Incluso, bueno, aquellos ejercicios que los cuales no puedas hacer, pues, lo repito, adaptar. Adaptar, 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 que es siempre lo más importante. Y bueno, el libro tiene una segunda parte que se llama Wicca, Another Year and a Day. No la he comenzado. Todavía no sé si la comenzaré pronto o si la comenzaré este año. O sea, pienso que lo podría comenzar a mitad de año, que bueno, ya se acerca, pero no estoy muy segura. Ya veremos. Es el mismo autor, Timothy Roderick. Y en general, de verdad que ha sido una experiencia muy buena. Yo lo recomiendo para todos. Nuevamente, lo repito, lo he repetido muchísimo. Pero todas aquellas personas interesadas, incluso yo diría hasta personas de otra religión o que están en la búsqueda, que están buscando algún cambio espiritual o religioso, sería bueno hacer un libro como este. No digo que tengan que hacer todo el año y el día, pero como aprender un poco y comenzar con ciertas actividades. Y entender además que este es un camino que, en general, quiero decir, todos los caminos espirituales los construimos nosotros, o sea, como individuos. A pesar, ya sea que tengas una guía o que tengas, por ejemplo, un libro sagrado, un dios o una diosa en la que creas. Pero al final es algo que depende mucho de ti. Y es muy importante que entiendas que no todo el mundo va a pensar igual que tú, a pesar de que sigas ciertos aspectos parecidos. Y es eso, esto te da un entendimiento bastante amplio de, digamos, de la brujería wicana, de la brujería en general, de la vida y de la adivinación, de las ceremonias, de la rueda del año, etc. Muchísimo, incluso, como ya dije, de la mitología. Así que vale la pena 100%. Así que bueno, a leer. Y sería lo que ya dije, bueno, llevar un diario, escribir las actividades y tratar en cierta forma de ser constante en el sentido de de tratar lo posible por terminarlo. O sea, de que si te comprometes, lo termines. Yo no lo logré en el 2011, pero lo logré ahora. Y muy importante porque te hace avanzar, evolucionar. Y además cuando terminas sientes como un logro muy interesante, muy bonito. Y además me di cuenta del resto, o sea, los días posteriores o inmediatamente al día en que terminé, yo sentía como me falta algo, me falta el libro. Ya no pensaba, tengo que hacer tal día o tengo tantos días atrasados o cuál es la actividad de hoy, sino era como no tengo ningún ejercicio para hoy. Y creo que ha sido también como una etapa, en cierta forma, como vamos a llamarla, de duelo. Pero ha ido muy bien. En fin, que lo recomiendo, vale mucho la pena. El libro está disponible en Amazon. Supongo que, bueno, si se busca en cualquier librería, pues se encontrará. Pero lo digo porque yo lo compré por Amazon. También es de la editorial que dije antes, Llewellyn, impronunciable para mí. Y bueno, creo que Roderick también tiene un blog, una web con un blog, que voy a tratar de poner el link en la descripción. Y bueno, creo que por ahora ya es suficiente, tengo casi una hora hablando, por Dios. Así que, bueno, muchas gracias por escuchar hasta aquí. Y bueno, si escuchas hasta aquí, vamos a dar como un pequeño premio. ¿Por qué no?
A ver, si escuchas hasta aquí, deja un comentario con la palabra girasol y te contactaré y podría ser una lectura rápida de tarot para ti. Gratis, por supuesto. Algo divertido. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Bueno, en fin. Solo si escuchas hasta aquí. Y bueno, por si acaso, que sea válido todo el 2017. Y bueno, de nuevo, gracias por escuchar a aquellos que hayan llegado hasta aquí. Y si alguien ha hecho lo de un año y un día de este libro o de cualquier otra tradición o con un coven o lo que sea, pues que lo comparta porque sería genial aprender de otra persona que haya seguido, digamos, esta estructura de trabajo durante esos 366 días. Y bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Nos escucharemos nuevamente en un próximo episodio de Zapatos Paganos. Adiós.